Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este curso taller de bioestadística con Stata. Mi nombre es Miguel Moscoso, soy fisioterapeuta, terapeuta físico, y he sido invitado para hablarles de un tema, uno de los temas que continúan dentro de este gran capítulo que es la bioestadística, que es el análisis de supervivencia. Dentro de los tópicos que vamos a ver hoy, vamos a hacer una revisión de nuevo acerca de prevalencia e incidencia, ya que es muy importante tener bien claros estos conceptos antes de pasar al análisis de supervivencia en sí mismo. Después veremos dos métodos clásicos de estimación de la supervivencia, los cuales son las tablas de vida y Kaplan-Meier, y finalmente veremos un método un poco más avanzado llamado regresión de Cox. Bien, empecemos entonces. Cuando hablamos de prevalencia es una de las medidas epidemiológicas clásicas, es simplemente saber cuántas personas tienen cierta enfermedad en el total de la población. Podemos ver el ejemplo aquí donde tenemos 20 personas simbolizadas a través de círculos. Las personas señaladas de rojo son casos, personas con tuberculosis, y las personas señaladas de azul son personas sanas. Entonces, si nos preguntamos a nosotros cuál será la prevalencia de tuberculosis, pues simplemente pensamos en una proporción, es decir, cuántos casos hay entre el total. Y esto es lo que llamamos, tenemos 8 personas con tuberculosis de un total de 20 personas, lo cual nos da un 40% de resultado, es decir, la prevalencia de tuberculosis es 40%. Hasta ahí todo sencillo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en esta segunda pregunta de la diapositiva? Dice, ¿cuál será la razón de casos de TBC frente a los no casos? ¿Sí? Bueno, en ese caso ya no estamos hablando de prevalencia, porque miren cómo es el resultado. Es 8 entre 12 o 66%. ¿Cuál es la interpretación de esto? Pues, al ser una razón y ser una comparación de casos versus no casos, estamos hablando acerca de cuánto representan en cierto porcentaje los casos de tuberculosis frente a las personas sanas. Esta diferenciación entre razón y proporción va a ser muy importante para entender el tema de incidencia y más adelante el tema de análisis de supervivencia. Entonces tengámoslo en claro, la prevalencia es una proporción, para razón hablaremos de incidencia. Entonces, como les dije, la prevalencia llamada puntual, porque hay una prevalencia de periodo, pero no la vamos a tocar, es simplemente conocer cuántos casos hay del total en un periodo de tiempo puntual, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos. El periodo puntual en este caso es el año 2014. Si queremos conocer la prevalencia de casos de hipertensión en ese año. O en el mes de abril, si ese fuera nuestro punto de tiempo en el que evaluamos casos de tuberculosis. El cálculo es muy sencillo. ¿Cuántos casos hay entre el número de individuos total en ese tiempo observado? Ahora pasemos a incidencia. Cuando hablamos de incidencia, ahí sí estamos alejándonos un poco del término proporción. La incidencia es más útil para evaluar la dinámica de aparición de nuevos casos. Quiere decir que esta medida es un poco más, tal vez, bueno, dinámica de nuevo, vale la redundancia, para evaluar una enfermedad. Y aquí hay algo muy importante. Para calcularse se necesita hacer un seguimiento en el tiempo a la población. Entonces, no puedo calcular incidencias cuando tengo datos en un solo periodo de tiempo. ¿Sí? Necesito hacer un seguimiento, o al menos tener datos de un seguimiento pasado. Uno de los tipos de incidencia que hay es la incidencia acumulada. Esta nos va a decir cuántos casos nuevos aparecieron en una población en un tiempo determinado. Puede parecer muy similar a la prevalencia, pero tengamos en cuenta esto. En el caso de la prevalencia, el denominador era el total de la población en ese tiempo determinado. Pero cuando se trata de incidencia, el denominador incluye solo las personas que se encuentren a riesgo de contraer la enfermedad. Es decir, ¿quiénes son las personas que están a riesgo? Las personas sanas. Si en ese periodo de tiempo encontrábamos personas que ya tenían la enfermedad en el pasado, pues esas personas no son consideradas de riesgo, ya tienen la enfermedad. ¿Sí? Entonces consideramos que la incidencia evalúa casos nuevos sobre el número de personas que están susceptibles de tener la enfermedad durante ese tiempo, durante ese seguimiento. Y otra medida de incidencia llamada tasa de incidencia o densidad de incidencia va a considerar un punto más.
va a decirnos cuántos casos aparecieron en un periodo de seguimiento, pero nos va a pedir que hagamos la división entre la suma de todos los tiempos de observación que aportó cada individuo. ¿Por qué es útil esto? Porque si viéramos la tasa de incidencia o la incidencia acumulada por sí sola, pues podríamos tener casos nuevos que aparecen pues en poco tiempo, casos que aparecen a los 2 meses y casos que aparecen pues al año o a los 2 años. Entonces, con la incidencia acumulada no somos capaces de detectar esa dinámica de aparición, pero la tasa de incidencia sí nos permite hacer eso. Lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí los datos de 10 personas, son ficticios, que fueron observadas del 2004 hasta el 2015. ¿Sí? Cada año se les hacía una evaluación y es por eso que podemos ver que por cada año hay una barra vertical. ¿Sí? El evento en este caso está señalado como una bola morada, quiere decir que en ese año las personas desarrollaron cáncer. Y pues, una vez que una persona, en este caso desarrolló cáncer, tuvo el cáncer durante todo el tiempo de observación. Asumamos eso. Pues bien, entonces nos situamos bajo este contexto y nos preguntamos, ¿cuál será la prevalencia de los casos en el 2009? Entonces recordemos que es un periodo de tiempo puntual, 2009. Nos centramos ahí y vemos. Recordemos la fórmula de prevalencia, número de casos entre el total de casos observados. Tenemos 6 personas que tienen cáncer en ese momento. La persona 1 la tuvo en el 2005, pero en el 2009 también la tiene. La persona 2 justo en ese año la tuvo. La persona 3 aún no tiene. Y así. Entonces podemos contar 6 casos. El 1, la persona 1, la persona 2, la persona 4, la persona 6, la persona 8 y la persona 10. De un total de 10 personas observadas. Entonces la prevalencia es 60%. ¿Qué pasa si nos preguntamos acerca de la incidencia de casos en el 2009? Tal vez las cosas varían un poco más. Recuerden que la incidencia considera casos nuevos, o sea, casos que aparecieron en ese año, versus casos que están a riesgo. Veamos, una vez más nos concentramos ahí y vemos. ¿Qué personas desarrollaron cáncer en ese año? La persona 2, la persona 4, la persona 6 y la persona 10. Son 4 personas. ¿De cuántas personas que estaban a riesgo? Pues ni la persona 1 ni la persona 8 pueden ser consideradas porque ya tienen la enfermedad. No están a riesgo de tenerla. ¿Quiénes están a riesgo de tenerla? Pues la persona 9, la persona 7, la persona 5, la persona 3 y también los mismos casos que desarrollaron en ese año. Porque ellos también se encontraban a riesgo de tener y tuvieron. Entonces tenemos 8 personas a riesgo. Entonces la incidencia dista mucho de la prevalencia, ¿no? En este caso, la prevalencia de casos en el 2009 era 60%, pero la incidencia es de 50%. Quiere decir que en ese año hay una alta aparición de casos, 50%. ¿Sí? Recuerden, solo consideramos a los que están a riesgo. Y aquí viene esta tasa de incidencia que les había mencionado, que considera los tiempos de participación. ¿Qué pasa si nos preguntamos cuál es la tasa de incidencia al 2009? De cáncer, en este caso. Pues nos concentramos en el periodo de seguimiento que han tenido estos sujetos hasta el 2009. Asumiendo que todos estaban sanos en el 2004, podemos ver que esta persona desarrolló cáncer luego de un año de seguimiento. La segunda persona pues desarrolló cáncer luego de 5 años. La persona 3 desarrolló cáncer a los 6 años, pero la pregunta es la tasa de incidencia desde el 2009. Pues hasta el 2009 pasaron 5 años y todavía no había desarrollado cáncer. Y podemos continuar con los siguientes. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? ¿Cuántos casos se desarrollaron hasta el 2009? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casos. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro denominador? Habíamos dicho que la suma de todos los tiempos que aporta cada sujeto. Entonces sumamos un año de participación de este sujeto hasta que desarrolló cáncer. El segundo tiene 5 años, el tercero también,
el cuarto también, casi todos, excepto el sujeto 8 que tuvo 2 años de participación y luego desarrolló cáncer. 9 y 10 también tienen 5 años de participación. Ojo, una vez más, el sujeto 9 desarrolla cáncer a los 7 años, pero la pregunta es tasa de incidencia al 2009. Hasta el 2009, el sujeto 9 participó 5 años sin desarrollar cáncer. Entonces, hacemos una suma de todos los tiempos y realizamos la división. Tenemos el resultado que es 0.139. ¿Cómo se interpreta esto? Dado que cada persona aportaba cierta cantidad de años, la medida del denominador va a ser personas año. Entonces, la tasa de incidencia es calculada e interpretada de la siguiente forma. Tenemos 0.139 casos por cada persona año. O, para que sea más entendible, podemos hacer una transformación a 13.9 casos por cada 100 personas año. ¿Cómo se interpreta eso? Pues podríamos decir que en un grupo de 100 personas en un año hay una aparición, o puede haber una aparición de 13.9 casos. Ahora, pero ¿cómo así? Si solo hemos observado a 10 personas. Pues esa es la ventaja que nos da el tiempo. Al sumar los tiempos podemos hacer una estimación de cuántos casos podrían aparecer en cierto tiempo, de acuerdo a la velocidad de la aparición. Y dado que el resultado original no es muy interpretable, porque 0.139 casos, pues ni siquiera es un caso, pero la estimación sería que podrían aparecer en un grupo de 100 personas, aparecer casi 14 casos en un año. O también pueden decir, es intercambiable la interpretación, podrían aparecer en 100 años 13 casos por persona, lo cual no tiene mucho sentido, pero se puede intercambiar. Entonces tomemos en consideración la interpretación como tal, ¿no? Tenemos la aparición de casos, que puede ser de 14 casos por 100 personas en un año. Esa es la tasa de incidencia. Bueno, ¿cómo se relacionan? Esto es epidemiología básica, pues el libro de Gordis lo señala de forma bastante atractiva. Imaginemos que la prevalencia es cuánta tina existe en el agua, cuántos casos hay en una población. La incidencia es el agua que va cayendo en la tina, casos que se van agregando en tanto tiempo. Y bueno, la vida real es así, ¿no? Existe mortalidad, casos que van muriendo, que van disminuyendo la prevalencia. Y existe la recurrencia, casos que se sanaron y vuelven a tenerla y vuelven a llenar la tina. Entonces, esa es la dinámica de una población, ¿no? Siempre vamos a tener este tipo de casos. Entonces, la prevalencia e incidencia son una aproximación bastante útil para evaluar la dinámica de las poblaciones. Listo.